¿Y si les dijera que es posible reescribir su pasado? No estoy hablando de ciencia ficción, sino de lo que llamo alquimia mental, el arte de transformar sus experiencias más dolorosas en el combustible para su presente. Sé que suena imposible, porque muchos de ustedes han transformado sus propios recuerdos en prisiones voluntarias, creando una Netflix personal de traumas y reproduciendo los mismos episodios una y otra vez. Mein Gott. Yo, Carl Jung, después de décadas explorando los laberintos del inconsciente, pensé que lo había visto todo, pero ustedes lograron sorprenderme. Desarrollaron una habilidad sobrenatural para recordar cada detalle traumático de los últimos 20 años, pero se olvidan de dónde dejaron las llaves del coche hace 5 minutos. Oje, neste diván digital, vamos desvendar este misterio. É a pergunta que nos guía é, por que o dolor é moito máis vívido que a alegría na memoria humana? Fique até o final para descobrir como usar esa alquimia mental e finalmente sanar seu presente. Pero antes, déjenme hacerles una pregunta preocupante. ¿Por qué pueden recordar perfectamente el color de la blusa de aquella persona que los humilló en la escuela, pero no pueden recordar su nombre? ¿Por qué el dolor es mucho más vívido que la alegría en la memoria humana? Es fascinante cómo dedican horas revisitando mentalmente situaciones que los lastimaron, como si fueran arqueólogos obsesivos excavando siempre las mismas ruinas emocionales. ¿Y lo más irónico? Mientras hacen eso, la vida real sucede justo frente a sus ojos, pero están demasiado ocupados viendo los reruns del sufrimiento. Si quieren descubrir esta clave secreta para entender cómo el pasado puede ser reprogramado sin pasar toda una vida en interminables sesiones psicoanalíticas, quédense por aquí porque la terapia apenas empieza. Y ya que hablamos de memoria, ¿qué tal dar una mano a su cerebro para practicar un olvido selectivo más inteligente y encontrarnos siempre aquí en el canal? Les prometo que será mucho menos doloroso que una sesión de análisis conmigo, y eso que no era barato. Ahora les voy a enseñar uno de los conceptos más transformadores que desarrollé durante mis años de investigación, la función trascendente. Y no estoy hablando de levitación o telepatía, aunque admito que el nombre suene como si estuviera vendiendo pociones mágicas en una feria medieval. La función trascendente es la capacidad extraordinaria que cada ser humano posee para unir aspectos opuestos de la experiencia y crear algo completamente nuevo a partir de esta síntesis. Imaginen que su mente es como un laboratorio de alquimia medieval, donde pueden tomar el plomo en bruto de las experiencias dolorosas y, a través de un proceso específico de transformación psíquica, convertirlo en oro puro de sabiduría y crecimiento personal. ¿No es magia, es neuroplasticidad aplicada con conciencia? Cuando comprenden cómo funciona este proceso, literalmente obtienen el poder de reescribir las conexiones neuronales que determinan cómo interpretan sus experiencias. Veamos cómo funciona en la práctica. Tienen un recuerdo traumático, digamos esa humillación pública que sufrieron a los 15 años. Esa experiencia está grabada en sus mentes como una película de terror en ultra alta definición, completa con banda sonora dramática y efectos especiales de ansiedad. Cada vez que acceden a ese recuerdo, no solo reviven los hechos sino toda la carga emocional original, como si estuvieran atrapados en un bucle temporal psicológico. Pero aquí está el secreto que puede revolucionar sus vidas: no pueden borrar la película, pero sí pueden ser los directores de la nueva versión. La función trascendente les permite tomar exactamente la misma experiencia objetiva y crear una narrativa completamente diferente sobre ella, sin negar ni minimizar lo que sucedió, sino cambiando radicalmente el significado que le atribuyen. Es como tener dos versiones del mismo evento. En la primera, son las víctimas indefensas de una situación terrible que los definió negativamente para siempre. En la segunda, son los héroes que enfrentaron una adversidad significativa, y gracias a ella, desarrollaron cualidades como resiliencia, empatía, fuerza interior y sabiduría que no habrían adquirido de otra manera. Mismos hechos, significados completamente opuestos. Y aquí está la parte más fascinante de todo esto: cuando cambian conscientemente la historia que cuentan sobre el pasado, literalmente reestructuran las redes neuronales en el cerebro.
Es como si editaran el código fuente de su propia personalidad, modificando no solo cómo se sienten en relación con el pasado, sino quiénes son en el presente. Ahora imaginen que yo, Carl Gustav Jung, apareciera repentinamente en su mundo para observar cómo manejan traumas y recuerdos dolorosos. Lo primero que haría sería pedir una consulta de emergencia con Freud, no para analizar sueños, sino para confirmar que no estoy teniendo alucinaciones colectivas sobre el comportamiento humano contemporáneo. Llegaría a mi consultorio y encontraría una fila interminable de personas, todas sosteniendo celulares como si fueran amuletos terapéuticos, viendo vídeos en TikTok con títulos como «Cómo curar el trauma en 30 segundos con este baile», «Reprograma tu subconsciente mientras te aplicas una mascarilla facial» o «Supera tu infancia difícil en 3 respiraciones profundas». Estaría tan perplejo que probablemente crearía un nuevo arquetipo junguiano solo para esta situación, el sanador de stories. ¿Y qué descubriría? Que han convertido la introspección psicológica en un reality show de 24 horas. Hay gente haciendo transmisiones en vivo en Instagram llorando por traumas de la infancia como si el dolor emocional fuera contenido en una Isabel. Hola a todos, hoy voy a llorar por aquella vez que mi mamá se olvidó de recogerme en la escuela. No olviden dar like, compartir y activar la campana. Dios mío, tendría que crear una nueva clasificación diagnóstica. Síndrome del trauma performático. Imaginen la escena, les estoy tratando de explicar a alguien que la verdadera cura no ocurre en los comentarios de una publicación ni comprando cursos de reprogramación mental instantánea, por 1.997 pesos en 12 cuotas sin intereses. La verdadera alquimia mental sucede en el silencio profundo de la propia conciencia, no en el ruido ensordecedor de las redes sociales. Crearía sesiones de terapia grupal donde la primera regla sería, celulares en la gaveta, lágrimas en el diván y absolutamente ninguna historia sobre el proceso de curación. ¿Pueden imaginar la desesperación? Dr. Jung, pero ¿cómo voy a demostrar a mis seguidores que estoy evolucionando si no puedo publicar sobre ello? Y les respondería, querido, si necesitas una audiencia para validar tu cura, entonces no te estás curando, te estás exhibiendo. Lo más cómico sería cuando descubriera que han creado influencers del trauma, personas que se hicieron tan famosas hablando de sus problemas que ahora tienen miedo de curarse porque eso significaría perder contenido. Imaginen, perdón, no puedo resolver mis problemas todavía, tengo 3 vídeos más por grabar sobre ansiedad. Probablemente desarrollaría una nueva terapia llamada detox digital para traumas virales. Pero mi análisis no termina aquí. Si mi brillante contemporáneo Edmund Husserl estuviera con nosotros en esta conversación, probablemente ajustando sus gafas mientras formula observaciones meticulosamente precisas sobre la naturaleza de la conciencia humana, traería una perspectiva revolucionaria que complementa perfectamente mi teoría de la función trascendente. Husserl, el padre de la fenomenología, diría algo que transformaría completamente la forma en que piensan acerca de sus recuerdos. La cuestión no es lo que realmente sucedió allá afuera en el mundo objetivo, sino cómo experimentan e interpretan subjetivamente lo que sucedió. Desarrolló un método revolucionario llamado reducción fenomenológica, que es esencialmente el arte de poner entre paréntesis los juicios sobre la realidad externa para enfocarse exclusivamente en la experiencia interna de la conciencia. Imaginen la poderosa combinación, mi función trascendente trabajando junto con la fenomenología de Husserl. Sería como tener una lupa microscópica para examinar exactamente cómo construyen sus interpretaciones sobre el pasado. Husserl mostraría que no son víctimas pasivas de los recuerdos, son los arquitectos activos de su propia experiencia consciente. Vean el extraordinario insight que traería, cuando recuerdan una situación dolorosa, no están simplemente recordando hechos, están activamente reconstruyendo una experiencia subjetiva en el momento presente. Cada vez que acceden a un recuerdo, lo recrean a través de la conciencia presente, con todos los filtros, interpretaciones y significados que han desarrollado desde entonces. Husserl llamaba a esto intencionalidad de la conciencia.
la idea de que toda conciencia es siempre conciencia de algo, siempre dirigida, siempre interpretativa. Esto significa que nunca tienen acceso directo al pasado puro, solo tienen acceso a cómo la conciencia presente reconstruye e interpreta el pasado. Y aquí está el descubrimiento más liberador de todos: si son los arquitectos activos de cómo experimentan sus propios recuerdos, entonces tienen el poder fenomenológico de modificar conscientemente esas experiencias. No cambiando los hechos externos, sino transformando radicalmente cómo la conciencia se relaciona con ellos. Husserl diría que cuando aplican la reducción fenomenológica a los recuerdos dolorosos, enfocándose no en el «qué pasó», sino en el «cómo estoy experimentando lo que pasó ahora», descubren que tienen una libertad extraordinaria para reorientar su propia conciencia. Es como descubrir que no son espectadores pasivos del cine de la memoria, sino directores activos de cómo se experimenta cada escena. Ahora llegamos a la parte más importante de toda nuestra conversación: ¿cómo pueden aplicar concretamente esta alquimia mental en la vida cotidiana? Porque la teoría sin práctica es como tener una receta de pastel y nunca encender el horno, bonita en papel pero que no alimenta a nadie. Primer paso fundamental: dejen inmediatamente de tratar sus recuerdos como hechos inmutables grabados en piedra y comiencen a verlos como material bruto, maleable, que puede ser trabajado y transformado. Cada recuerdo doloroso que cargan contiene dentro de sí una lección sin extraer, una fuerza no reconocida, una sabiduría no aprovechada. Son arqueólogos de su propia experiencia y es hora de excavar los tesoros escondidos en las ruinas emocionales. Segundo, creen un ritual personal de resignificación. Elijan un recuerdo que los incomode regularmente y háganle 3 preguntas alquímicas transformadoras: ¿qué cualidades de carácter desarrollé a causa de esta experiencia que jamás habría desarrollado en circunstancias fáciles? ¿Cómo esta vivencia me capacitó para comprender y ayudar a otras personas que pasan por situaciones similares? ¿De qué manera específica esta dificultad me preparó para desafíos futuros que aún ni imagino? Tercer paso: practiquen lo que llamo narrativa consciente. En vez de siempre contar su historia desde el punto de vista de la víctima que sufrió injusticias, experimenten deliberadamente contarla desde la perspectiva del héroe que superó adversidades significativas. No les pido negar o minimizar el dolor real que sintieron, sino extraer el poder extraordinario latente dentro de ese dolor. Cuarto, desarrollen lo que llamo archivo de evidencias de crecimiento. Para cada recuerdo doloroso que cargan como una carga, coleccionen al menos 3 evidencias concretas de cómo crecieron, aprendieron, se fortalecieron o se hicieron más sabios específicamente por causa de él. Se sorprenderán genuinamente al descubrir cuántas cualidades positivas que admiran en ustedes mismos fueron forjadas exactamente en los momentos que más quisieran olvidar. Quinto paso: practiquen la gratitud alquímica, la habilidad paradójica de sentir gratitud genuina por las experiencias que inicialmente causaron sufrimiento, porque reconocen que sin ellas no serían las personas complejas, resilientes y sabias que son hoy. Cuando dominen estas prácticas, algo extraordinario pasa: el pasado sigue siendo exactamente el mismo en términos factuales, pero el significado que tienen sus vidas cambia radicalmente. Y cuando eso ocurre, finalmente dejan de vivir psicológicamente en el pasado y comienzan a habitar plenamente el presente, llevando toda la sabiduría conquistada como aliada, no como carga. Hemos llegado al final de este viaje alquímico y quiero dejarles una verdad que puede revolucionar completamente la relación que tienen con sus propios recuerdos: no son, y nunca fueron, prisioneros del pasado. Son alquimistas en potencia, capaces de transformar cualquier experiencia, por dolorosa que sea, en sabiduría, fuerza y crecimiento personal. La función trascendente no es un concepto abstracto de psicología analítica, es una herramienta práctica y poderosa que tienen a su disposición para reescribir completamente la narrativa que cuentan sobre sí mismos. Y cuando lo hacen conscientemente e intencionadamente, modifican literalmente quienes son en el presente porque cambian la interpretación que dan al pasado mismo. Recuerden siempre esta verdad fundamental: el pasado es como un libro ya escrito que no puede ser cambiado,
pero ustedes son los autores del prólogo, de la introducción, de las notas explicativas y de la conclusión, y esos elementos pueden transformar completamente cómo se interpreta y entiende toda la historia. ¿Saben qué es lo fascinante de nuestra conversación de hoy? Ustedes que tienen una memoria tan selectiva para los detalles dolorosos, que pueden recordar perfectamente el color de la ropa de quien los humilló hace 20 años, pero se olvidan dónde pusieron el celular hace 2 minutos, pueden usar exactamente esa misma capacidad detallada de memoria para catalogar todas las evidencias de crecimiento, aprendizaje y fortalecimiento que han extraído de cada experiencia difícil. Si su mente es tan eficiente archivando sufrimientos, imaginen lo que pueden hacer cuando redirigen esa eficiencia para archivar victorias y transformaciones. Ahora, una pregunta que realmente me intriga: ¿qué memoria de su pasado están más motivados para transformar usando esta alquimia mental? ¿Qué experiencia dolorosa están listos para reinterpretar como combustible para su evolución? Compártanlo en los comentarios, porque a veces nuestra vulnerabilidad inspira el coraje de otros alquimistas de su propia vida. Y si nuestra conversación de hoy les ayudó a ver sus recuerdos a través de una nueva lente, si reconocieron el potencial transformador que existe dentro de sus propias heridas, demuéstrenlo con un me gusta. Al fin y al cabo, ¿cuántas personas conocen que podrían beneficiarse de esta perspectiva alquímica sobre su pasado? Recuerden, no están definidos por lo que les pasó, sino por lo que hacen conscientemente con lo que les pasó. La alquimia mental está literalmente en las manos, o mejor, en las mentes de ustedes. Hasta la próxima.